Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del procedimiento penal en materia ecológica, cómo es que se va a llevar a cabo la denuncia, cómo es que se va a llevar a cabo básicamente el tema de la integración de los delitos en materia ambiental. He de decir lo siguiente, para ser exacto, eh, es una realidad que muy pocos asuntos van a recaer en el tema del procedimiento en materia penal, porque la mayoría se logra quedar, la mayoría se logra quedar en la etapa administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una multa y como tal yo reparo el daño, le pago en este caso a Secretaría de Medio Ambiente el daño causado o la multa que me impuso y pues como tal ya logro salvar el problema. Sin embargo, este tipo de situaciones ha generado también que hayamos tenido algunas, pues sí, en realidad algunas complicaciones. Más que nada, y yo lo veo desde esta perspectiva, más que nada es en el tema o es en la cuestión de que hay como muy poco miedo al procedimiento o muy poco miedo en realidad a la autoridad en materia, pues en materia ecológica. Y esto es porque, pues normalmente las empresas que dedican o que llevan a cabo las conductas ilícitas, que son comitivas de delito y que generan de alguna manera algún tipo de, pues algún tipo de situación comisionada a un delito, es más fácil ir a la multa, evito el procedimiento en materia penal, pero de alguna manera, pues yo soy el que pago y también tengo el dinero para repararlo. De todas maneras, aquel delincuente, sobre todo las industrias, prefieren seguir contaminando y te pago la multa y te pago la multa y te pago la multa, porque como hemos visto, en realidad las multas en materia ecológica, pues no son muy altas, ¿no? No hay como que un margen determinativo que diga, oye, ¿sabes qué? Estamos hablando de multas importantes, estamos hablando de multas que pueden generar pues cierto problema en ese, pues en ese sentido, como que sí existe pues cierta diferencia, cierta diferenciación en esa parte y como que no genera mucha confianza pues ese tipo de mercado. Sin embargo, pues es algo real, es algo que se está dando y es algo también que puede generar algunas cuestiones pues de carácter, de carácter importante y de carácter malévolo, lo cual pues no es muy padre, no es muy bonito porque en realidad lo que vamos a estar teniendo es que muchos de estos delincuentes pues no haya respeto a la autoridad, no haya respeto a la ley y se les haga muy fácil también el poder infringir en alguna normativa y poder reclamar o poder recuperar o reparar el daño de manera fáctica y sin temor. Entonces, pues esto genera como que cierta complicación, es decir, no es tan benéfico, no es tan padre en realidad que tengamos este tipo de situaciones, no está nada divertido. Y también genera que tengamos algunos problemas pues ¿cómo explicarlo? De algunos problemas de disociamiento, ¿no? Um, pues en realidad si quieren llamarlo así, de no respeto, en ese caso sería el no respeto a la autoridad en materia ecológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El procedimiento en materia penal en cuestión ecológica es exactamente igual como si se llevara a cabo un delito en materia común, ¿no? Tal vez lo que sí cambia es el procedimiento administrativo cuando vas a la multa dentro de la propia secretaría, ahí es diferente, pero en materia penal es exactamente lo mismo
como si se llegara a cometer un delito como el robo, como como la extorsión, como la delincuencia organizada. Es un procedimiento exactamente igual. A lo mejor cambia, mejor dicho, no he dicho a lo mejor, sino cambia solamente la ley sustantiva, que es, en este caso, el apartado del Código Penal que estipula los delitos en materia ambiental, pero de ahí en fuera el procedimiento pues es básicamente el mismo. Entonces, en este caso, lo que vamos a generar en esta sesión es explicar cómo está integrado el procedimiento penal dentro de dentro de este marco, dentro de esta explicación, para poder determinar cómo vamos a llevar a cabo un problema de esta naturaleza en base a esto, es decir, en base a cómo vamos a tener la complicación de manera inmediata y cómo esto se va a estar resolviendo. En realidad tenemos problemáticas muy importantes porque han generado que pues muchos de los delitos pues queden impunes y esto pues genere una problemática importante en ese sentido y que bueno, yo creo que a nadie nos gusta que sigan cometiéndose este tipo de delitos y que de alguna manera pues genere una conducta repetida sin que esto pues pueda tener una mayor responsabilidad en ese aspecto. Ahora, esta viene en la situación de carácter importante. Bueno, en el caso del procedimiento penal, es una realidad que vamos a tener que iniciarlo mediante una denuncia o una querella. ¿Cuál es la diferencia entre la denuncia y la querella? Pues la denuncia es aquella que se logra definir por una comisión de alguna conducta delictuosa, pero que el propio código establece que es un delito de manera oficiosa. Es decir, que independientemente de quién la haya denunciado, el Estado o el gobierno tiene la obligación de pues perseguir el tema del delito para poder llevar a cabo esta, esta integración. Y por otro lado, lo que vamos a estar teniendo es el tema de la querella, es decir, cuando el Estado no tiene la obligación de manera oficiosa de investigar el delito, pero tiene la investigación siempre y cuando la persona que haya sufrido la comisión del delito, pues haya realizado la querella correspondiente. Es decir, aquel que lo sufrió dice, ¿sabes qué? Yo quiero querellarme. ¿Por qué? Porque pues he sufrido la comisión de un delito y pues bueno, tu Estado te pido que por favor investigues y que de alguna manera pues des pues en realidad por iniciado el procedimiento hasta que se persiga o se lleve a cabo la conducta a la sanción de los delincuentes. Y esto en realidad genera mucho problema porque en muchas ocasiones pues como que no estamos tan acostumbrados a poder llevar a cabo una situación pues que implica o genera ¿cómo explicarlo? Una conducta que tiene que ser sancionada. Ahora, vean esta parte, voy a proyectar en este caso, me equivoqué. Voy a proyectar en este caso qué es lo que pasa en la cuestión del procedimiento. Lo voy a tratar de dibujar aquí de manera muy sintetizada. Vamos a tener lo siguiente, vean. Todo procedimiento va a comenzar en este caso con una denuncia o querella. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Bueno, ya hice
la ejemplificación, aquí vamos a definirlos también para que no se logren confundir. Vamos a poner denuncia, delitos oficiosos. En el caso de la querella, delitos a petición de parte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues una vez que tengamos esto de la denuncia o querella, vamos a tener ahora sí la formación de nuestra carpeta de investigación. Carpeta de investigación. Esta carpeta de investigación la va a estar llevando a cabo, ¿no? En este caso, la fiscalía, ya sea especializada o bien donde se denuncie. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, la fiscalía tiene a su vez la obligación de integrar esta primera etapa, ¿de acuerdo? En pocas palabras, para ir sintetizando, porque no quiero ser muy específico, porque si no, sí ampliaría muchísimo el mapa conceptual y probablemente no se logre comprender. Voy a tratar de resumirlo lo más posible. ¿Qué es lo que pasa en la carpeta de investigación? Pues ahora sí, ¿no? Se juntan, ¿no? Se concentran los elementos de comisión del delito o bien de la probable responsabilidad del delincuente. Eso es básicamente lo que se integra en la carpeta de investigación. Ahí se va llevando a cabo toda esta integración, todo este concentrado, para que pues solamente se pueda ir a proceso y se pueda pues denunciar a alguien que ha cometido un delito. Entonces, en esta parte del procedimiento, aquí vamos a tener a alguien que podemos llamar agraviado y probable responsable, que eso también es algo muy importante. Vamos a poner aquí partes en el procedimiento penal. Vamos a poner acá. Partes en el procedimiento. Y en estas partes del procedimiento penal vamos a tener a varios también, no es uno solo, ¿no? Por ejemplo, tenemos al agraviado, tenemos al probable responsable, tenemos al Ministerio Público, tenemos al consultor jurídico, tenemos a la Fiscalía y tenemos a jueces, que aquí pueden ser tres. Uno es el de control, vamos a poner el juez de control, coma, puede ser el juez de etapa intermedia, puede ser el juez de juicio oral o jueces de juicio oral, porque aquí hay varios, deben de ser varios los jueces en materia de juicio oral. Pero bueno, lo vamos a dejar así, jueces en materia oral. Y básicamente, estas son las partes dentro del procedimiento. Probable responsable. Aquí me falta uno. Ok. Que me dice que no cabe. Entonces vamos a poner control E. Lo vamos a disminuir para que se logren distinguir. Así lo vamos a dejar, listo. Ahí están las partes dentro del procedimiento en materia penal. Entonces tenemos al agraviado, probable responsable, Ministerio Público, consultor jurídico, la Fiscalía y los jueces, que aquí en este caso pues tienen que ser diferentes. Eso es algo muy importante de la materia penal ahora en el sistema acusatorio. Ningún juez pues puede repetirse, todos deben de ser diferentes, aunque en realidad el que sí se repite a veces en ocasiones es el juez de control y el juez de juicio oral, o los jueces de juicio oral. A veces uno de ellos puede integrar al tribunal, si es que se integra por tribunal en el caso de los órganos de justicia, o bien puede ser uno dependiendo de los presupuestos, porque eso también es un tema de presupuestos. No debería de ser así porque la ley no marca eso, la ley dice que deben de ser al menos 3, pero bueno, a veces llega a pasar por temas de presupuestos dependiendo del estado de la República. Entonces, esto es lo que pasa. El agraviado, pues, es básicamente quien sufre la conducta delictuosa, ¿no? En este caso, como son delitos ambientales,
el agraviado puede ser el gobierno o puede ser cualquier persona. ¿Por qué? Porque son delitos que de alguna manera tienen impacto a nivel social. El probable responsable es obviamente la empresa o el particular que haya cometido la contaminación, que haya cometido la responsabilidad como tal de haber pues, integrado un delito. El Ministerio Público es el Ministerio Público es la autoridad dependiente de la Fiscalía que lleva a cabo el proceso de investigación del delito. Lleva a cabo el proceso de investigación, es decir, él junta los elementos para poder acusar a una persona. El consultor jurídico, pues es básicamente un externo en el procedimiento, pero en realidad es como que el abogado del agraviado, ¿no? Es decir, es el abogado de aquel que sufre el delito. ¿Por qué? Porque el consultor jurídico puede señalarle al juez que si es que el Ministerio Público tiene o presenta errores en la integración, pues él le dice al juez, ¿sabes qué? Fíjate en lo que está haciendo el Ministerio Público y corrígelo. O yo hago esto y apruébamelo. ¿Por qué? Porque de alguna manera los ministerios públicos, ellos llevan a cabo la parte de acusar al probable responsable. Sin embargo, pues a veces si es que el consultor jurídico considera que hay cosas que se le van, ¿no? O sea, que se le olvidan o bien no hace, puede pedirle el consultor jurídico al juez directamente que lo integre a una carpeta de manera determinada. En la Fiscalía, pues es el órgano autónomo que lleva a cabo los procesos de investigación de los delitos. Y en el caso de los jueces, estos ya dependen del Poder Judicial para poder llevar a cabo el enjuiciamiento de una persona cuando se presuma que haya cometido algún tipo de conducta, pues de conducta delictuosa. Y bien, ahora, en este apartado, ¿no? En esta situación, es algo, bueno, mejor dicho, es algo importante también ver lo siguiente. No en todas, ¿cómo podemos explicarlo? No en todas no en todas las etapas del procedimiento tiene que forzosamente llevar a juicio. Es algo muy importante del tema de materia penal. Ahora el procedimiento penal te permite en cualquier etapa del procedimiento, pues en pocas palabras, poder llevar a cabo una mediación o una conciliación a fin de no irse a un procedimiento largo, porque pues, no se quiere, ¿no? Lo que se quiere de alguna manera pues es quitar una carga importante y de alguna manera pues llevar a cabo la investigación y juntar los elementos para la comisión del delito correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo me quiero arreglar con el que me cometió el delito, con el probable responsable, perdón? Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, de alguna manera, puedo llegar a un medio alternativo de solución al conflicto y, pues, parar el procedimiento. Es decir, nos arreglamos, otorgo el perdón, y ese perdón tiene que incluir la reparación del daño, obviamente lo que el Estado también le va a imponer como multa por haber cometido la conducta y puede salir sin ningún tipo de antecedente. Lo que busca este procedimiento, a diferencia del anterior, es no tener a tanta gente en la cárcel, ¿no? Es decir, si es un problema, bueno, pueden arreglarlo, ¿no? Es decir, no vamos al procedimiento como tal. ¿Por qué? Porque en el anterior procedimiento, pues, iba mucha gente a la cárcel, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Pues a veces había personas que por 100 pesos llegaban a la cárcel y pues no se trata de eso. Ahora lo que se trata es que de alguna manera, pues también las personas pues traten de evadir la cárcel, pero no evadirla, sino de evadir la pena limitativa de la libertad. Pero obviamente reparar el daño y a la víctima, porque él obviamente va a tener un detrimento en ese sentido y pues bueno, esto implica pues también ciertas responsabilidades. De acuerdo a lo que establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal se divide en 3 etapas. La etapa de investigación, la etapa intermedia o de preparación a juicio y finalmente la etapa de juicio. La investigación tiene por objetivo reunir indicios que esclarezcan los hechos. En su caso, datos de prueba que sustentarán el ejercicio de la acción penal
la acusación en contra del imputado y la reparación del daño, establecido en el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La etapa de investigación, a su vez, se compone de dos fases: la fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria. La fase de investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia, la querella o requisito equiparable, tal y como lo establece el artículo 211, fracción 1, inciso A. El artículo 221, párrafo tercero, establece que con respecto a las informaciones anónimas, la policía deberá verificar y constatar la veracidad de los datos proporcionados. Una vez realizada esta verificación, se podrá dar inicio a la etapa de investigación. La investigación, aunque debe ser dirigida por el Ministerio Público, tal y como lo establece el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá recabar autorización del juez de control para llevar a cabo determinados actos de molestia como orden de cateo, exhumación de cadáveres, intervención de comunicaciones privadas, entre otros, establecido en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Espera, déjame adivinar. Has tratado de aprender inglés antes y fallado. ¿Te da miedo hablar? ¿Te da pena? Penales. La investigación puede terminar a causa de los siguientes 4 actos. El primer acto, regulado por el artículo 253, es con la decisión de abstenerse el Ministerio Público a investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no sean constitutivos de delito o los datos suministrados puedan establecer que se encuentra extinta la acción penal y la responsabilidad del imputado. El segundo acto, por el cual la investigación puede terminar, está regulado por el artículo 254 y es con la decisión de archivar temporalmente la investigación cuando en ella no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos en los cuales se puedan dar líneas de seguimiento para llevar a cabo la realización de diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El tercer acto por el cual la investigación puede terminar es con la decisión de no ejercer la acción penal que el Ministerio Público decrete cuando se actualicen algunas de las causas de sobreseimiento previstas en el artículo 327 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el cuarto y último acto por el cual la investigación puede terminar es si el Ministerio Público decide la aplicación de algunos de los criterios de oportunidad señalados en el artículo 256 del mismo código. La decisión que el Ministerio Público tome con respecto a estos 4 supuestos puede ser impugnada ante el juez de control por la víctima o el ofendido. El plazo para promover la impugnación es dentro de los 10 días posteriores a que surta efecto la notificación. El artículo 258 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que con respecto a la resolución dictada por el juez de control con motivo de la impugnación, no admitirá recurso alguno. El carácter irrecurrente de la resolución dictada por el juez de control con motivo de la impugnación y que solamente se refiere al tema de los recursos, no es impedimento u obstáculo para poder promover un amparo, pues este no es un recurso sino un proceso constitucional. Simón y Juan, ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en... El Código Nacional de Procedimientos Penales no incluye dentro de las formas de terminación de la investigación al ejercicio de la acción penal, pero es claro que dicho ejercicio pone fin a la fase de investigación inicial para darle paso a la fase de investigación complementaria, pues como lo establece el artículo 211, párrafo penúltimo, el ejercicio de la acción penal comienza con la puesta a disposición del detenido ante autoridad judicial, con la solicitud de citatorio a audiencia inicial y con la orden de aprehensión o comparecencia. El mismo artículo 211, fracción 1, inciso A, establece que la fase de investigación inicial concluye cuando el detenido es puesto a disposición del juez de control
para que en audiencia inicial se le formule la imputación, y precisamente en audiencia inicial es cuando el Ministerio Público le formulará la imputación al inculpado, establecido en los artículos 307 y 309 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público ejercerá la acción penal cuando durante la investigación haya reunido indicios y datos de prueba que demuestren la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, establecido en los artículos 127 y 213 del mismo código. La fase complementaria, de acuerdo a lo que establece el artículo 211, fracción 1, inciso A, inicia con la formulación de la imputación y concluye con la resolución que decrete cerrada la investigación. La formulación de la imputación debe ser hecha en audiencia inicial y ante el juez de control, y esta consiste fundamentalmente en que el Ministerio Público le exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de participación que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que éste se deba de reservar, tal y como lo establece el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 211, párrafo final, establece que precisamente con la audiencia inicial es que comienza el proceso. En la audiencia inicial también se le debe de informar al imputado sobre sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado con anterioridad, realizar el control de la legalidad de la detención, darle oportunidad al imputado de declarar, resolver sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, y definir el plazo para el cierre de la investigación. Esto establecido en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. En la misma audiencia inicial, el agente del Ministerio Público le solicitará al juez de control señale momento de oportunidad para que se dicte el auto de vinculación a proceso. Si el imputado renuncia a la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de las 72 horas o de su duplicación, el juez de control, escuchando las alegaciones de las partes, resolverá en la misma audiencia inicial sobre la vinculación a proceso del imputado, establecido en el artículo 313 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. En cambio, si el imputado no hace esa renuncia, el juez de control deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, la cual se debe llevar a cabo dentro de las 72 o 144 horas siguientes a partir de que el imputado quedó a su disposición o que el imputado compareció a audiencia inicial. El artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de 72 horas a partir de que quede a su disposición y sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Así como que el plazo mencionado se puede prorrogar de 72 a 144 horas únicamente a petición del imputado, en la forma que establece la ley. El Código Nacional de Procedimientos Penales limitó esa ampliación a otras 72 horas, 144 horas en total, por lo que el auto de vinculación a proceso se tiene que dictar precisamente dentro de las 72 o 144 horas según corresponda. Si la audiencia de vinculación a proceso inicia al final del plazo mencionado, el auto de vinculación a proceso se dictaría fuera de lo establecido por el artículo 19 Constitución. Espera, ¿hablas inglés? Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me? Si has estudiado inglés antes. Constitucional. En esta audiencia también se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes y el juez de control determinará sobre la vinculación a proceso del inculpado, establecido en los artículos 313, 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El auto de vinculación a proceso
tiene una función similar a la de los autos de formal presión o de sujeción a proceso, pues fija el objeto o materia del proceso penal, ya que se debe seguir por el hecho o los hechos delictivos mencionados en dicho auto, el cual debe de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes de finalizar la audiencia inicial, el juez de control deberá determinar el plazo para el cierre de la investigación complementaria establecido en el artículo 321 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así que la etapa de investigación, en sus dos fases, de investigación inicial y de investigación complementaria, culmina para darle paso a la etapa intermedia o de preparación a juicio. Y viene esta parte. Vamos a tratar de sintetizarla para que logre comprenderse. Y bueno, vamos a tener esta situación. Vean, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, esta carpeta de investigación, una vez que junte los elementos y en dado caso de que exista un detenido, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, supongamos que hay un detenido y viene la audiencia de control de la detención. Vamos a poner aquí. Y básicamente esta audiencia de control de la detención, pues implica el poder verificar o calificar si la detención fue legal o ilegal. ¿Cómo puedo determinar si fue legal o no, o ilegal? Pues básicamente es que en todo momento se le hayan respetado los derechos al imputado, que en este caso están, se respete el derecho probable responsable, conforme al apartado E del artículo 20 de la Constitución. ¿De acuerdo? O, si en un segundo supuesto, si se cumplen los requisitos, bueno, los supuestos de la flagrancia. Es decir, que haya sido detenido en el momento de la la comisión del delito, el probable responsable, o bien que hubiera sido hecho esto, entre otras cosas, en base a una persecución. Es decir, que pues el sujeto sufre una persecución y esto genere que derivado de la persecución pues lo hayan detenido, que esto al final de cuentas también genera pues una detención. Vuelvo a repetir, aquí solamente estoy tratando de sintetizar lo más posible. Bueno, ¿qué es lo que pasa después de esta audiencia de control de la detención? Pues bueno, viene lo que conocemos como, si es que se califica como legal o ilegal, viene, o si es que se califica como legal, viene lo que conocemos como la vinculación a proceso. Y es, en este caso, el poder determinar si existen elementos para que el probable responsable enfrente un procedimiento penal por su posible omisión del delito. Esto es básicamente cómo se va a estar generando por su posible comisión del delito. Es decir, que sí haya realizado una conducta, pues que genere, entre otras cosas, una
¿cómo explicarlo? Pues sí, en realidad una responsabilidad pues por llevar a cabo una conducta pues que se haya calificado como ilícita. Entonces eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si el juez determina que sí hay elementos, es decir, sí existen posibilidades de que haya cometido el delito, en base a lo que se ha integrado dentro de la carpeta, bueno, en base a lo que se ha manifestado, perdón, en la audiencia de vinculación al proceso y en la audiencia de control de la detención, entonces es posible que se vaya a procedimiento. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que viene? Bueno, ya viene esta parte de la etapa intermedia, ¿de acuerdo? Etapa. En términos generales, vuelvo a repetir, no voy a ser muy explícito, pero en términos generales, la etapa intermedia consiste en depurar pruebas. Se determina qué pruebas van a ser desahogadas en juicio oral. Punto y aparte. Aquellas que no sean idóneas para probar un hecho relacionado con el delito o la posible participación del probable responsable se desestimarán. De acuerdo, que es básicamente desechar la prueba. Entonces, eso es básicamente lo que tiene que ver ahí. Es decir, vamos a ver de las pruebas que tenemos, cuál sí da como convicción de que el sujeto pudo haber cometido una conducta para que sea desahogado en juicio oral, o bien cuáles no, para que, pues normalmente los abogados lo que hacen es interponer pruebas, pero pues obviamente no todas llevan a un medio de convicción. Por lo tanto, en ese sentido, se va a procurar a que pues las pruebas que se vayan a juicio oral no sean ociosas o no sean, en realidad no tengan efecto jurídico o trascendencia jurídica, sino por el contrario, que tengan un efecto que puedan concluir que un sujeto pues cometió una conducta de manera ilícita. La etapa intermedia o de preparación a juicio comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio, establecido en el artículo 211, fracción 2. En esta etapa, la autoridad que dirige todos los actos procesales es el juez de control. La etapa intermedia o de preparación a juicio tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio. A su vez, esta etapa intermedia se compone de dos fases, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita comienza con el escrito de acusación del Ministerio Público y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La fase oral comprende desde la celebración de la audiencia intermedia hasta el dictado del auto de apertura a juicio, tal y como lo establece el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin medias noches Bimbo, no hay hot dog. El artículo 335 del mismo código regula los requisitos de la acusación del Ministerio Público. Y de acuerdo con este precepto, si el Ministerio Público estima que la investigación aportó los elementos necesarios para ejercer la acción penal, entonces presentará su acusación. Quisiera hacer una breve observación con respecto al ejercicio de la acción penal. Hay una cierta contrariedad con lo que establece el artículo 211, párrafo penúltimo, y el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras que el primer artículo mencionado establece que el ejercicio de la acción penal comienza con la puesta a disposición del detenido ante autoridad judicial, con la solicitud de citatoria audiencia inicial y con la orden de aprehensión o comparecencia,
el artículo 335 dispone que si el Ministerio Público estima que la investigación aporta los elementos necesarios para ejercer la acción penal, entonces presentará su acusación. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en el artículo 428 que además del Ministerio Público, también los particulares podrán ejercer la acción penal, pero solamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de libertad o que no exceda de 3 años de prisión. En esta audiencia intermedia, el Ministerio Público expondrá un resumen de su acusación. Harán uso de la palabra la víctima o el ofendido, así como el defensor. El juez de control resolverá si autoriza los acuerdos probatorios, que son aquellos celebrados por el Ministerio Público y el acusado, para aceptar alguno o algunos de los hechos o circunstancias establecidos en los artículos 344 y 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control examinará los medios de prueba y ordenará aquellos medios que sean irrelevantes para el objeto del juicio, además de los señalados en el artículo 246, que no podrán ser rendidos en la etapa de juicio. Antes de finalizar la audiencia intermedia, el juez de control dictará el auto de apertura a juicio, en el que señalará, entre otros requisitos, los medios de prueba que serán rendidos en la audiencia de juicio. Voy a poner una pequeña pausa y aquí voy a referirme de esta forma. ¿Qué es lo que pasa después de la etapa intermedia? Bueno, vamos a poner esto aquí así, es decir, para señalar que continúa, pero de la etapa intermedia vamos a poner lo siguiente, y aquí vamos a poner otra corchea. Y tenemos lo siguiente. Primero, después viene ya la etapa de juicio oral. En esta etapa de juicio oral, ahora sí, se desahogan las pruebas frente al juez. Es básicamente el poder ir ante la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Juntamos estos elementos, ya me fueron aprobados por el juez de etapa intermedia, y ahora lo que vamos a estar generando es que te los venimos a presentar ante ti, autoridad, que eres la que va a determinar la responsabilidad de el probable responsable. Todavía está esta parte que implica pues ya la comisión del delito. Se desahogan las pruebas frente al juez. Eso es algo muy importante. Y bueno, aquí incluso si hay materia pericial, que es muy usado, por ejemplo, en la materia ecológica, para medir el impacto que puede generar una conducta ilícita de esta naturaleza, también van a comparecer los peritos a la audiencia. Esto va a generar que tengamos una convicción de que si es que cometió el delito o no cometió el delito el delincuente. Después de esto, pues ahora sí viene la citación a juicio y se dicta la sentencia. Después del juicio viene la citación a sentencia, en donde ya el juez determina si el sujeto cometió o no la conducta ilícita de la cual se llevó a procedimiento. Las acusaciones objeto de juicio, los hechos, materia de la acusación, las personas que serán citadas a dicha audiencia, las medidas cautelares que hayan sido impuestas al imputado, entre otras, establecido en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así que con este auto
culmina la etapa intermedia y le cede paso a la etapa de juicio. La etapa de juicio comprende desde que el tribunal de enjuiciamiento recibe el auto de apertura a juicio hasta que dicho tribunal emite su sentencia, establecido en el artículo 211, fracción 3. En esta etapa de juicio, los medios de prueba que hayan sido admitidos en el auto de apertura a juicio serán practicados en una audiencia denominada de debates o de juicio, la cual estará bajo la dirección del Tribunal de Enjuiciamiento, y en la cual las partes expondrán sus alegatos de apertura y sus alegatos de clausura. Y finalmente, el Tribunal de Enjuiciamiento emitirá su sentencia. Todo esto regulado dentro de los artículos 391 al 411 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contra la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento se podrá interponer el recurso de apelación, con el cual inicia la segunda instancia del proceso, tal y como lo establece el artículo 468 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción 2. La resolución dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento con motivo del recurso de apelación podrá confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada, o bien ordenar la reposición del acto que dio lugar a la misma, establecido en el artículo 479 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, en este sentido, lo que vamos a estar teniendo, pues es este tema, es decir, cómo de alguna manera se dictan las sentencias, se logran generar los acuerdos, y bueno, que al final de cuentas, pues repercuten en una situación para poder enjuiciar. Básicamente todo ese procedimiento tiene que seguirse para poder determinar si es que una persona ha cometido algún delito o no, y al final pues se le finge la responsabilidad correspondiente. Pero bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.